A la hora del coffee break vamos a recoger las encuestas. A continuación tenemos la presentación del máster ingeniero Alfredo Guamaní, gerente general de Global Yaku Consultores, quien nos presentará el tema la importancia de la hidrogeología en obras civiles. El ingeniero Alfredo Guamaní, máster por la Universidad Estatal tiene estudios de la Universidad Estatal de Prospección Geológica de Rusia, donde opta el grado de magíster en geología y un diplomado en gestión de cierre de minas. Tiene más de 20 años de experiencia en hidrogeología, geología e ingeniería ambiental. Cuando se desempeñaba como hidrogeólogo del INGEMET, lideró el proyecto Hidrotermalismo en el Perú hasta su conclusión, abarcando todo el territorio peruano, y ha realizado numerosas publicaciones sobre aguas termales en el Perú. Tiene vasta experiencia en diseño e implementación de sistemas de drenaje para minas, exploración y desarrollo de recursos de agua subterránea, evaluaciones hidrogeológicas en terrenos kársticos, análisis hidrogeoquímico y cierre de minas. Su experiencia incluye proyectos en Perú, Rusia, Argentina, Chile, Serbia y Australia. Ha llevado a cabo estudios de hidrogeología desde línea base hasta cierre de mina, incluyendo estudios de prefactibilidad y factibilidad. Además, ha realizado evaluaciones técnicas y auditorías relacionadas con los problemas del agua con las comunidades en el Perú. En la última década ha realizado exitosamente evaluaciones hidrogeológicas complejas de proyectos mineros de grandes compañías mineras. Demos la bienvenida a Alfredo Guamaní. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a la Sociedad Geológica por este evento. En esta oportunidad yo voy a tocar el tema de hidrogeología para ver temas. Sé que hay una diversidad de profesionales aquí. Tengo entendido que el principal tema es geotecnia. Entonces vamos a hablar un poco de la hidrogeología con respecto a obras civiles o obras mineras. Cualquier trabajo que se realice, sea obra civil, sea obra minera, necesita del aspecto hidrogeológico. Entonces, no voy a entrar en detalle qué cosa es la hidrogeología, aunque para darles, supongo que la mayoría deben conocer, es el estudio de las aguas subterráneas, y eso es la diferencia con la hidrología. Sin embargo, siempre están vinculadas. Entonces, la hidrogeología va a abarcar todos los estudios con respecto a las aguas subterráneas, referente a las aguas subterráneas. Entonces, últimamente vemos bastantes cambios, se aduce al cambio climático. Sin embargo, los geólogos aquí saben que naturalmente también hay cambios cíclicos, y esos cambios obviamente están siendo de repente acelerados por acción del hombre. Y estos cambios hacen que ocurran accidentes en diferentes obras civiles, o por ejemplo como puentes, túneles, presas, relaves, etc. A nivel mundial esto se ha observado, y lo que vemos aquí es que las obras civiles, obras mineras, mayormente ven el aspecto hidrológico, o toman en cuenta el aspecto hidrológico, pero no el hidrogeológico. Cuando hablamos de hidrológico estamos diciendo aguas superficiales, y a veces se deja de lado hacer estudios de aguas subterráneas. Hace un momento teníamos la exposición sobre arquitectura, sobre obras civiles, por ejemplo. Cualquier puente, cualquier edificio debería considerar eso. En otros países se hace, ahí la legislación obliga a hacer, como en Rusia, yo que estudié en Rusia, la legislación obliga a hacer estudios hidrogeológicos para cualquier obra civil, sea para un edificio, porque un edificio normalmente tiene estacionamientos subterráneos que a veces llegan hasta 10 pisos,
y son 30 metros, 20 metros, y tienen que ver con el agua subterránea, con la napa freática. Entonces, esos trabajos civiles incorporan estos estudios hidrogeológicos. Sin embargo, en Perú no está quizás bien regulado eso, pero hace falta para que pueda un proyecto ser sostenible o pueda ser exitoso. Entonces, en base a todos estos eventos, estos casos que pasan, es importante tener en consideración estos estudios hidrogeológicos. Rápidamente les voy a mostrar algunas propiedades físicas que es importante tener conocimiento en la hidrogeología. Uno de ellos es la porosidad. Pero hay que tener en cuenta que hay suelos y hay roca. Eso también es otro punto clave cuando se hacen las obras civiles o cualquier obra. Muchas veces cuando se habla de hidrogeología se piensa que solamente hablamos de materiales cuaternarios, materiales sueltos. Esos son suelos. Sin embargo, nosotros los hidrogeólogos también vemos esta agua dentro de las rocas. Entonces no es igual hablar del agua subterránea en suelo que en roca. En suelo podemos tener una granulometría diferente, puede ser homogénea, puede ser heterogénea, y en base a eso va a tener una permeabilidad. Sin embargo, en las rocas lo que vamos a considerar va a ser las porosidades secundarias, que son las que se han formado luego de que ya esté la roca presente. Entonces, ¿qué significa esto? De que pueden haber porosidades primarias, pero estas porosidades que se han formado cuando se ha originado la roca, si no está conectado, no va a haber transmisión de agua. El agua puede estar atrapado, puede existir agua, o sea, el agua subterránea puede estar, pero si no hay una conexión entre ellos, no va a haber un flujo de agua. Entonces, para que haya flujo de agua subterránea, tiene que haber conexión. Entonces, eso normalmente se da por la porosidad secundaria, por los fracturamientos. Y estos fracturamientos pueden ser pequeños, pueden ser grandes. En algunos casos pueden ser tan grandes que se denominan fallas, y estas fallas pueden ser locales o pueden ser fallas regionales. Entonces, aquí tenemos ya un complejo, un sistema de porosidades que pueden estar combinadas. Entonces, en base a estos conceptos es que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder determinar dónde está nuestra agua subterránea en algún proyecto que queramos nosotros construir. Estos son solamente ejemplos para que ustedes vean los números, valores típicos de porosidades en materiales sueltos, por ejemplo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, la arena fina, el limo o la arcilla tienen una porosidad bastante alta. ¿Qué quiere decir que la porosidad? La porosidad es los vacíos donde va a entrar el agua. Sin embargo, la porosidad eficaz es el volumen del agua que se libera por acción de la gravedad. Y esta porosidad eficaz, si se dan cuenta, la arcilla es la que va a tener menos. Y esto también se le llama producción específica y es la más baja. ¿Eso qué quiere decir? Es como la esponja que ustedes pueden tener en una esponja, y nosotros le echamos agua. Esa esponja es muy porosa, tiene muchos poros. Sin embargo, cuando captura el agua ya no la suelta. Entonces, cuando le echamos más agua, adicionamos más agua, esa agua ya no va a entrar y va a salir por los costados. Eso quiere decir que este material va a funcionar como una barrera. Y es similar. En la naturaleza tenemos lo mismo con las arcillas. ¿Y por qué es importante y por qué les hago referencia a esto? Porque nosotros podemos tener suelos, materiales que estén en una base de en una cimentación, que puede estar compuesto por arcilla, puede estar compuesto por limo o arena. Eso va a ser la diferencia de poder determinar cómo va a funcionar nuestra agua subterránea. Entonces, es necesario tener en cuenta estos conceptos. Y la permeabilidad, en hidrogeología es importante esto. ¿Qué cosa es la permeabilidad? Simplemente es el caudal que pasa a través de un área bajo una gradiente. ¿Eso qué quiere decir? Que es un flujo, es una velocidad que va a recorrer el agua. Entonces, en base a este concepto, a este parámetro,
que nosotros le denominamos permeabilidad o conductividad hidráulica, es que vamos a saber con cuánto o en cuánto tiempo recorre el agua. Y eso también es para medio ambiente, si hay algún ambiental aquí, es para decir, por ejemplo, tengo una presa de relaves o tengo un depósito de desmonte o cualquier otra infraestructura, ¿cuánto tiempo va a demorar si es que pasa algún accidente en llegar a tal sitio? Entonces, en base a esta conductividad hidráulica, en base a este parámetro, es que vamos a nosotros determinar el tiempo de llegada para poder de repente hacer algunas mitigaciones. Aquí es un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona estas conductividades o cómo nos ayuda la conductividad hidráulica a entender. Por ejemplo, si este material fuese homogéneo, aquí por ejemplo tenemos arena, este material es impermeable y el agua está almacenada acá. Si nosotros dejamos que pase el agua, este nivel inicial, el 1, va a descender de manera homogénea. Sin embargo, en este de acá, que es un material heterogéneo, por ejemplo, vamos a tener limo, aquí arena y acá arcilla. Como habíamos dicho, la arcilla tiene baja permeabilidad, el limo podría estar similar, pero la arena es mayor. Entonces, si nosotros abrimos aquí, dejamos salir el agua, donde va a haber mayor descenso va a ser en esta parte. Y aquí vemos en una zona fracturada. Como les decía, hay fracturas en las rocas, y si esta fractura es menor a esta, entonces, si esto tiene mayor apertura, el agua va a descender con mayor facilidad en esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa es la diferenciación que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos estudios o evaluaciones geológicas desde el punto de vista hidrogeológico. Aquí, por ejemplo, hay formaciones. Esto es un proyecto donde hemos participado nosotros, y estas son las estratificaciones. Estos son, hay calizas, hay areniscas, hay cuarcitas, pero estas estratificaciones van a hacer que nosotros tengamos una diferenciación en el nivel freático, en el nivel piezométrico. Y aquí quiero mostrarles algunos parámetros, valores típicos de las conductividades hidráulicas o permeabilidades, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, si tienen una arena limpia o una grava, la permeabilidad va a ser alta. Esto es metros por día. Normalmente nosotros medimos en hidrogeología metros por segundo, que es el sistema internacional, pero en geotecnia, por ejemplo, normalmente miden centímetros por segundo. Pero sea cual sea la medida, hay que saber considerar que son valores aproximados que nosotros necesitamos tener en consideración. Entonces, por ejemplo, aquí una arcilla masiva va a ser de una permeabilidad muy baja. Una grava limpia, por ejemplo, va a tener una permeabilidad muy alta. Entonces, en base a esto, acá hay rocas también, por ejemplo, basaltos o calizas con cavernas, van a tener una permeabilidad muy alta. Por ejemplo, si estamos hablando de geología, los esquistos o las rocas metamórficas son normalmente impermeables, porque son bastante compactas. Incluso una lava, por ejemplo, una lava vítrea, esta lava es muy dura, muy masiva y es impermeable, no entra agua. Pero ¿qué pasa si esta lava o estos esquistos o estas rocas metamórficas están fracturadas? Es bastante permeable. Entonces no necesariamente tienen que fijarse en el tipo de material, sino en cómo está, cuál es su condición. Si está fracturado, por más que sea una roca masiva, una roca volcánica o una intrusiva, si está fracturado puede tener una permeabilidad bastante alta. Entonces eso es muy importante cuando ustedes hagan sus evaluaciones. Esta es una tabla muy útil, por ejemplo, en rocas fracturadas, donde aquí, por ejemplo, se está considerando las aperturas de las fracturas. Por ejemplo, si una fractura tiene una apertura de 0.01 centímetro y en un metro tengo solamente una fractura, voy a tener aproximadamente 10 a la menos 4 centímetros por segundo de permeabilidad. Sin embargo, con esa misma apertura, si tengo 100 junturas o 100 fracturas, voy a tener 10 a la menos 2. Si se dan cuenta,
Esto es como una carretera. O sea, basta que haya una fractura abierta para que pueda fluir el agua. Y aquí hay otra tabla que les quiero mostrar, donde, por ejemplo, aquí hay una fractura, y esto es una arena, donde una fractura, por ejemplo, de 0.7 milímetros de espesor, tiene la misma capacidad de conducir agua de 2 metros de arena. ¿Se dan cuenta? 0.7 milímetros. Entonces imagínense esa fractura que ustedes puedan tener en una roca, para cualquier proyecto minero, geotécnico, lo que sea, donde ustedes puedan, o para un túnel, o para cualquier construcción, si tienen estas fracturas, hay que tener en consideración que por ahí puede ir el agua. Entonces, esto, por ejemplo, me hace recordar a un evento que hubo hace muchos años, y hoy en día que ya existe internet, pueden entrar y encontrar, sobre un accidente de una presa de agua en Italia. Pasó un accidente porque justamente no fue por las fracturas, sino por un material fino, que es la monmorolonita. Los geólogos conocen. La monmorolonita es un tipo de arcilla que cuando está en contacto con el agua aumenta hasta 40 veces. Entonces imagina si tiene 1 centímetro nada más de espesor, una capa de 1 centímetro. Si nosotros inundamos ese embalse y entra en contacto esa monmorolonita, crece a 40 centímetros y eso funciona como un jabón y va a hacer que se deslice. Y eso es lo que había pasado. Habían estratos que estaban subhorizontales, por ejemplo, y resulta que habían capas muy, muy finos, pero no se habían dado cuenta en el mapeo. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Porque los especialistas eran muy experimentados, y ese es el error a veces, y esa es la lección aprendida. Cuando uno a veces tiene mucha experiencia, lo menosprecia y piensa que cuando ya mapeó es suficiente, y a veces no le da esos detalles que necesita hacer en campo. Entonces, cuando empezó a embalsarse el reservorio, entró en contacto con esta monmorolonita y ¿qué hizo? Que se deslizara todo este material, esta capa de arriba. Y eso hizo que se inundara, que rebalsara y matara gente. Entonces son cosas que hay que tener en consideración. Esto de la monmorolonita, por ejemplo, es un tema, pero en las rocas también fracturadas, cuando hacemos el mapeo hay que ver si hay fracturas, cómo están. En hidrogeología es muy importante. Nosotros, cuando hacemos los mapeos, cuando hacemos perforaciones, tenemos que ver si esas fracturas están abiertas, están cerradas, están selladas, de qué espesor es, y todo eso tenemos que tomarlo en cuenta cuando hacemos los estudios. Esto de acá es también otro concepto básico sobre los niveles piezométricos, las oscilaciones. Aquí, por ejemplo, los niveles de agua que uno puede observar debajo de la tierra es a través de instrumentación. Puede ser un pozo, puede ser un piezómetro, donde nosotros vamos a medir el nivel, cómo va variando. Entonces siempre se recomienda hacer estos monitoreos en un determinado periodo. Normalmente se sugiere que tenga un periodo mínimo de 1 año para ver los cambios que puedan haber en base a los cambios climáticos, ¿no? En este caso, época seca, época húmeda en nuestro país. Entonces aquí ayuda mucho a ver esto, y eso siempre discuto de este gráfico. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven, hay 2, 4, 5 puntos de observación. Y estamos observando en la misma temporada. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Hay diferentes respuestas. Este de acá, color verde, por ejemplo, casi no se mueve. Sin embargo, este rojo y azul se está moviendo, está subiendo. Este amarillo un poco menos, y el marrón tampoco, casi permanece igual. Entonces eso es también otro punto que hay que tener en cuenta cuando hacemos los monitoreos. ¿Qué me indica que esto de aquí esté casi permanente? Muchos pueden decir de que pertenece a otro acuífero. Entonces por eso es importante que cuando ustedes instalen sus instrumentos, piezómetros, sepan dónde están instalando, si pertenece al mismo acuífero o pertenecen a otros acuíferos. Si fuese del mismo acuífero, entonces ustedes ven esta situación, ¿qué podrían decir? Que no está
afectando, no sucede nada. Sin embargo, esto es de diciembre del 2000, por ejemplo, hasta diciembre del 2006. En 6 años no se ha movido esa agua. Y aparentemente es muy trivial, pero a veces no se dan cuenta, muchas veces, los especialistas. Esto, por ejemplo, sucede porque ese piezómetro está mal instalado y está bloqueado. Por esa razón es que cuando ustedes miden, no encuentran movimiento de agua. Entonces, cuando vemos que no hay ningún cambio, esto de acá me está indicando de que este piezómetro ha sido mal instalado o ha sido bloqueado. Entonces, lo que estoy detectando con el instrumento es simplemente humedad que está en el fondo de ese piezómetro. Entonces, es una forma, esto ayuda mucho a que nosotros podamos determinar si nuestro acuífero se está moviendo o no se está moviendo, cómo está fluyendo el agua subterránea. Esto de aquí, por ejemplo, de los piezómetros, es lo típico. En nuestros países andinos tenemos esta geografía y normalmente tenemos las infraestructuras que construimos en los valles. Entonces aquí generalmente vemos surgimientos de agua, y cuando hay estos surgimientos de agua, nosotros hacemos la evaluación geológica, hidrogeológica, y recomendamos instalar esos piezómetros. En este caso, por ejemplo, si tenemos esta situación, necesitamos instalar piezómetros. Y lo que siempre pregunto, ¿cuántos piezómetros hará falta para determinar nuestra hidrogeología en este valle? Por ejemplo, puede ser un valle para instalar una presa de relaves. Si esto va a ser una presa de relaves, tengo que saber dónde está mi nivel de agua. Porque cuando instale esa presa de relaves, voy a determinar si el agua del relave va a infiltrarse o el agua del acuífero está entrando al relave y no voy a causar ningún impacto ambiental. Entonces, normalmente recomendamos perforaciones. Si hay estos puntos de agua, podríamos recomendar estas 4 perforaciones, que quizás podría ser adecuada. Pero nuevamente la pregunta surge, ¿es adecuada esa? ¿Es suficiente estas 4 perforaciones? Y si ustedes se dan cuenta, y esto me imagino que muchos trabajan con piezómetros, estos piezómetros, por ejemplo, es solamente una perforación y han instalado una tubería, un solo piezómetro. Y como he encontrado el agua cuando he perforado aquí, puedo decir de que el nivel de este acuífero está acá, en este punto, y con esto puedo tener mi modelo conceptual hidrogeológico. En base a esto yo puedo decir que todo esto es un solo acuífero y mi agua subterránea está fluyendo de este lado hacia el valle. Es lo que puedo decir. Y hay un solo acuífero en base a este gráfico. Sin embargo, ¿qué sucede si nosotros no perforamos o no instalamos piezómetros simples, sino piezómetros en cada unidad de material que sea permeable? Hablamos de la permeabilidad. Y durante la perforación hemos encontrado que esta capa 1 es permeable y esta capa es otra capa permeable y este 3 también permeable, en base a eso nosotros podríamos instalar estos piezómetros en cada uno de ellos. Y nos vamos a dar cuenta, luego, cuando ya se terminó la instalación, de que no había un solo acuífero, sino 3 acuíferos o 4 acuíferos diferentes. Y esto es muy importante en cualquier obra civil, porque en base a esto nosotros vamos a determinar cómo está fluyendo el agua. Si nosotros vemos, el agua debería estar fluyendo en estas capas hacia el valle, sin embargo, en este de acá, es que viene para acá y esto está casi surgiendo, y por acá abajo hay otro acuífero más que está saliendo hacia el valle. Entonces, es importante y se recomienda siempre, por esa razón, instalar piezómetros multiniveles. Estos se llaman piezómetros multiniveles. Y sin embargo, en muchos estudios vemos de que solamente se instalan piezómetros simples y eso a veces no ayuda. Entonces la recomendación es instalar piezómetros multiniveles en las capas permeables que ustedes consideren haber encontrado. Y las pruebas hidráulicas nos van a servir justamente para determinar esa permeabilidad, para saber cuál es la capacidad de ese acuífero de poder portar agua, de dar agua
o de sacar agua, o de inyectar agua. Y tenemos pruebas hidráulicas durante la perforación y en pozos y piezómetros cuando ya se han instalado. Y si aquí estamos hablando de geotecnia, normalmente en geotecnia se usa las pruebas hidráulicas tipo Luyón, pero estas pruebas Luyón son para zonas donde la roca es un poco masivo. Sin embargo, si está muy fracturado, tenemos otro tipo de pruebas que normalmente se conoce como LEFRAN, o inyección de agua o extracción de agua, y estos dos se hacen cuando se perfora con perforaciones diamantinas. Sin embargo, cuando se hacen con circulación reversa, se pueden hacer pruebas de airlift, inyección de aire, para ver cuánta agua puede producir este acuífero. Y cuando ya está instalado, sea en pozos o piezómetros, se pueden hacer pruebas de bombeo. Y las pruebas de bombeo también pueden haber de diferentes tipos. Pueden haber pruebas escalonadas, pruebas de caudal constante, pruebas de recuperación. Y durante las pruebas puntuales denominamos esto generalmente a los piezómetros, donde se hacen estas pruebas con inyección de agua o extracción de agua. Normalmente también se le conoce como pruebas tipo SLAC o SLAC test. Entonces, en base a todas esas pruebas podemos tener esta tabla con la finalidad de encontrar cuál es el descenso que puedo tener en esos pozos o en esos piezómetros. ¿Esto para qué me sirve, por ejemplo? Si yo estoy haciendo una obra hidráulica, aquí, por ejemplo, hoy en día estamos construyendo el metro de Lima, tenemos agua subterránea en Lima. Entonces, si queremos saber, y más adelante voy a mostrar algunos casos, estudios, no necesariamente el metro, pero tenemos, por ejemplo, el nivel del agua que debe estar en cierta profundidad, vamos a decir a 60 metros. Si yo tengo a 60 metros el nivel del agua y el metro, el túnel va a pasar a los 40 metros o 30, voy a estar en una zona inundada. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Necesito botar esa agua. Eso se llama drenaje, en minería se puede llamar drenaje, o también se le llama desaguado, o también se llama en inglés dewatering, porque vamos a sacar. Entonces, todo eso ¿con qué se hace? Justamente con estas pruebas, con estos pozos de bombeo. Se instalan y se extraen agua. Entonces, si yo extraigo agua, la pregunta es ¿hasta dónde tengo que descender? Si yo he hecho la prueba de bombeo y a mí me resulta este gráfico, ¿qué me está indicando este gráfico? Este gráfico está indicando que va a descender el agua y aquí, por ejemplo, son minutos. Esto de acá es tiempo de bombeo. Y aquí le hemos puesto una línea de máximo de 10 años, por ejemplo. ¿Con qué finalidad? De decir, por ejemplo, con esta tendencia de descenso de agua cuando estoy bombeando con una cierta cantidad, y acá está el caudal, con un caudal, por ejemplo aquí de 2.7 litros por segundo, voy a sacar el agua y esta tendencia me indica que en 10 años voy a descender hasta los 90 metros aproximadamente. Entonces la prueba de bombeo a caudal constante en largo tiempo, que puede ser en 48 horas o 72 horas, me va a ayudar a tener este gráfico. Y con este gráfico puedo yo calcular de manera preliminar hasta dónde puedo descender. Entonces, si mi obra civil está a los 40 o 30 metros, con este caudal simplemente estoy asegurando que esta zona está seca. Entonces, estos gráficos ayudan mucho y son muy útiles para poder determinar cuál es la cantidad de agua que yo necesito extraer. Y lo mismo va a pasar cuando, por ejemplo, queremos de repente extraer agua para abastecimiento. Hay obras civiles que necesitan agua. Lo mismo. Si yo necesito agua y mi napa freática está, por ejemplo, a los 60 o 40 metros, entonces con esto voy a decir, hasta 10 años voy a descender a los 90 metros, pero si mi pozo ha sido perforado hasta los 100 metros, quizás ya no tengo mucha capacidad más para seguir bombeando. Entonces todo esto, estos gráficos ayudan mucho a determinar ese tipo de preguntas, a contestar ese tipo de preguntas. Sea para abastecimiento, sea para drenaje, para desaguado, para cualquier tipo de obras, necesitamos hacer estas pruebas de bombeo. Aquí estoy hablando de la eficiencia de un pozo
porque hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, si tenemos un tajo abierto, o si aquí va a estar el túnel que les mencionaba y necesitamos desaguar para su construcción, necesitamos extraer el agua. Pero si estos pozos no han sido bien instalados, lo que va a suceder es que cuando nosotros bombeemos el agua va a salir solamente de esta zona y no va a descender todo este macizo rocoso. Entonces esa es la ineficiencia de un pozo. El pozo debe ser construido de tal manera de que pueda descender el agua en todo el acuífero. Entonces aquí, por ejemplo, hay dos pozos que eficientemente deberían descender el nivel del agua hasta esta zona, cosa que esta infraestructura, sea tajo, sea túnel, sea cualquier infraestructura civil, pueda ser trabajado tranquilamente sin problemas de ingresos de agua. Por ejemplo, si esto de acá sucede, cuando uno avanza puede pensar de que ya está acá abajo, pero cuando sigue avanzando se puede inundar. Entonces esos son los problemas que suceden, a veces no está bien calculado y ocurren estos ingresos repentinos de agua, sea en túneles, sea en un tapo abierto, sea en cualquier obra que pueda hacer. Entonces aquí yo les quiero mostrar rápidamente un trabajo que hicimos en el túnel Pucará, que es aquí en Cerro del Pasco, en Perú, y estos son trabajos que han sido publicados. Estos no hemos participado, no he participado personalmente, pero les quiero mostrar a ustedes para ver cuáles son las necesidades de estudios hidrogeológicos que se requieren en este tipo de infraestructuras. Esto, por ejemplo, es para un túnel vial que es en Taiwán, y este es un túnel también vial, pero a través de un ferrocarril. Y aquí viene mi pregunta, y si hay acá geotecnistas o ingenieros civiles que están dedicados a túneles. Yo enseño también en San Marcos, en posgrado, y ahí la discusión era de la siguiente forma. En obras, por ejemplo, de minería, el concepto, quizás no correcto, pero el concepto es botar el agua, drenar el agua, desaguar el agua para trabajar seco. Y eso siempre se tiene claro en minería, y todos lo entendían así. Pero en obras civiles de tunelería, por ejemplo, me decían, yo necesito traspasar el agua para una obra hidroeléctrica, por ejemplo, para generación de energía eléctrica. Entonces lo que indicaba, o lo que pensaba, era de que cuanta más agua entre al túnel, es mejor para mí porque voy a tener mayor cantidad de agua y con eso voy a generar electricidad. Entonces la pregunta aquí es, desde el punto de vista hidrogeológico, si nosotros permitimos que el agua de ese túnel ingrese al túnel para aumentar el caudal, quizás para la obra es buena, pero desde el punto de vista ambiental, ¿será bueno? Obviamente que no. Porque este nivel freático que ustedes pueden tener en un valle, que puede ser aquí el nivel, el manantial o el nivel freático, puede servir de uso para otras comunidades o para otros usos que no sea propiamente el túnel. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen el túnel aquí? ¿Qué va a pasar con este nivel? Va a descender, va a bajar y pueden secar, pueden afectar. Y ese es el otro punto clave en hidrogeología que tienen que tener presente. Hay que tener cuidado, y hace poco hablaban también de los impactos sociales. Justamente los impactos sociales se dan porque no tenemos estos conceptos claros. Si nosotros hacemos un túnel, necesariamente tenemos que evitar que ingresen aguas ahí, que ingrese agua al túnel y que desagüemos esto, que descarguemos este acuífero, porque puede ser que esté abasteciendo a algún usuario, a alguna comunidad. Entonces no es que simplemente decirle que ingrese el agua y seguimos con la construcción. Entonces eso tengan presente, porque ha habido casos en que se han parado obras porque esos túneles que han pasado han secado estos manantiales y las comunidades obviamente han protestado y se han paralizado las obras. Pero acá viene mi pregunta: si tenemos esa situación, ¿cómo podemos evitar de que esta agua ingrese? Entonces me decían que no era posible, que siempre una obra de tunelería necesita que ingrese agua. Eso no es cierto.
¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, un túnel que va de Francia a Inglaterra y ese túnel no está considerado, puede haber alguna filtración mínima, pero no está diseñado como para que el agua ingrese, sino se inundaría. Entonces lo que se hace en tunelería en ese caso es revestir, y eso es lo que recomendamos nosotros. Ustedes pueden pasar por cualquier zona, y ahora vamos a ver en estos estudios que se han realizado, para que ustedes puedan identificar cuáles son las medidas que han tomado en esto. En todas estas obras, la hidrogeología ha jugado un papel muy importante. En el túnel Pucará, por ejemplo, que es aquí en Perú, si se fijan, acá hay ingresos de agua. Estos goteos de agua se están dando porque, si ustedes ven aquí, esto de acá es una minería antigua, que quizás muchos conocen. Es una minería antigua que ha desarrollado de manera quizás sin ninguna tecnología adecuada, porque es muy antiguo, de los años 50, y este túnel servía de drenaje, de desagüe, un túnel final. ¿Y qué ha sucedido? Como esto de acá era mina de carbón, tenía arsénico, hierro y metales, contaminaba el agua. Entonces lo que el gobierno hizo, y hasta ahora existe una entidad que hace los cierres de pasivos ambientales, contrató a una empresa para poder hacer un estudio y evitar la salida de esta agua que estaba contaminada. Entonces, ¿qué se hizo? Un tapón hermético. Y ese tapón hermético, esa es la geología, esta es la geología que tiene, y el tapón hermético estaba diseñado más o menos por aquí, en este punto. Pero cuando cerraron, acá está el tapón, si pueden ver, este es el fondo. Cuando cerraron, ellos dejaron esta tubería para que todavía siga saliendo el agua, para desaguar, para que pueda estabilizarse poco a poco. Y cuando cerraron esto, ya el agua, obviamente el nivel del agua subió. Estos son la geología, y esa es la geología estructural. Habían fallas, sistema de fallamientos. Era de calizas y cuarcitas. Acá están los ingresos de agua, pero este es el modelo conceptual. Entonces, el tapón que tenían inicialmente hizo que el nivel del agua estaba subiendo y llegó hasta este punto. Pero ¿qué pasa cuando ya bloquean completamente y deja de salir agua? El nivel del agua va a tender a subir. Pero subió, ¿y qué hizo? Eso es lo que nosotros normalmente llamamos bypass. Hizo una salida de agua por encima del túnel, por encima del tapón. Y es por eso que ustedes ven en esta foto esos goteos de agua como duchas, porque está saliendo agua por encima. ¿Pero por qué se da eso? Desde el punto de vista hidrogeológico, eso se da porque el nivel freático, el acuífero debe tener una salida natural. Entonces esta salida natural generalmente se da en las quebradas. Y si nosotros hemos evaluado esto, deberíamos haber colocado el tapón en esa parte para poder evitar que salga por encima. Entonces aquí, como ha sido instalado muy profundamente, ha hecho este bypass. Entonces, en nuestra oportunidad, ¿qué hemos recomendado? Si el tapón estaba acá, estamos recomendando poner dos tapones. Un tapón previo para que pueda soportar el agua que viene en ese color amarillo, que podría soportar cuando sube, y el siguiente remanente, cuando sube un poco más, vendría a ser este otro tapón. Entonces consideramos que con este diseño deberíamos tener efluente cero. Entonces son retos que uno tiene en estas obras civiles, pero donde la hidrogeología juega un rol importante y necesita ser caracterizado adecuadamente. Para eso necesitamos hacer un estudio de geología muy adecuada, un estudio de geología estructural, porque como dijimos, unas fracturas de 2 milímetros pueden conducir bastante agua. Entonces, si hay fracturas abiertas, estas pueden conducir mucha agua. Entonces, todo eso necesitamos ser considerados en todo este tipo de estudios. Entonces, esto es con Pucará, aquí en el Perú, y este es el túnel Zhuang Shan,
que es el quinto túnel más largo del mundo, con 12.0 kilómetros en tipos de túneles viales. Como ustedes pueden ver, aquí este es el túnel, es el trazo. Estos de acá son las estaciones meteorológicas que ellos tienen, 12 kilómetros, 9, casi 13 kilómetros, y estos de aquí son los pozos de observación o piezómetros que tienen instalados. Y estos son las quebradas, los ríos, y aquí hay un reservorio o una presa de agua que tiene. Y todo esto está pasando por debajo de más o menos 700 metros de profundidad. Entonces ese túnel ha sido diseñado y obviamente acá está la geología, no es tan compleja quizás, pero hay areniscas, hay esquistos por donde va a cruzar. Entonces aquí hay alineamientos, hay fallas, hay fracturas, y esta es la sección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí tienen algunas fallas, aquí, y este túnel en sí ha sido construido en 15 años. ¿Por qué razón? Una de las razones que indica es porque han tenido esos problemas de ingresos de agua. Ha habido demoras porque tenían que manejar. ¿Y por dónde ingresan mayormente esta cantidad de agua? Entonces aquí está el túnel, ellos hicieron dos líneas paralelas y un piloto en el medio. Entonces este piloto sirvió para poder ver la hidrogeología en la zona. Entonces ellos pusieron acá puntos de monitoreo. Pero estos puntos de monitoreo sirvió para poder determinar cuánta agua está entrando al túnel. Ok, entonces, esto de acá, el ingreso de agua, simplemente ellos medían el caudal de la salida de agua. Entonces, ¿con qué intención? De ver cómo manejamos eso. Pero, como decía, si nosotros tenemos este tipo de construcciones, lo más recomendable es que cuando se vaya avanzando, se vaya encontrando esto, hay que impermeabilizar esas zonas. Entonces, hay formas de impermeabilizar estos túneles, estas zonas civiles. Estos son los monitoreos de ingresos de agua que ellos tenían en cada uno de esos tramos. Ellos utilizaron un modelo numérico, que eso es bastante común, hacer modelos numéricos. Sin embargo, estos modelos numéricos van a servir siempre y cuando nosotros tengamos datos y un modelo conceptual bien hecho. Si no hay un modelo conceptual bien hecho, estos modelos numéricos no sirven. Este es otro túnel que es con similar característica, la geología es cuaternaria, caliza, metamórficos, donde se trazó igual y los estudios igual. Hicieron estas perforaciones para determinar la geología, y en este caso, aquí hay salidas de agua, manantiales, y este es el trazo original. Sin embargo, en vista de que esto de aquí iba a tener mayor cantidad de agua, hicieron un replanteo y nuevamente, o mejor dicho, movieron el túnel. Entonces hay situaciones en que tenemos que evitar. A veces puede suceder de que encontremos mucha cantidad de agua, no es manejable, entonces podemos evitar simplemente haciendo cambios de trazo. Y acá ya la nueva geología que han hecho el rediseño del trazo para poder culminar esa obra civil. Entonces aquí son, la geología es importante, la hidrogeología va a estar basado en estos estudios. Esto es, por ejemplo, los ingresos de agua que ocurren en esos túneles y que ocasionan en el exterior. Lo que les decía, puede ocasionar incluso colapsos, subsidencias, pueden ocasionar desaparición de manantiales y todo. Entonces, en conclusión, para terminar, lo que quisiera recomendarles a ustedes es hacer un buen mapeo hidrogeológico. La geología es importante, que incluya geología, sea estructural, geología kárstica, todo esto, y en base a esto podemos, si hace falta, recomendar estudios geofísicos. En base a toda esta información en conjunto podemos recomendar perforaciones. Y en base a estas perforaciones, estudios geofísicos e hidrogeológicos, podemos hacer un modelo conceptual. Un modelo conceptual nos va a ayudar bastante a tener un proyecto exitoso. Si hay datos suficientes, podemos recién pasar a hacer un modelo numérico. Si no tenemos datos suficientes, este modelo numérico no sirve, es gastar en vano el dinero y solamente va a ser una réplica del modelo conceptual. Y finalmente tenemos los programas de monitoreo que siempre hacen falta. En todo esto, la parte social es muy importante. Siempre se recomienda tener talleres participativos para que todas las comunidades estén involucradas, todas las personas sepan de qué tipo de proyecto es,
y en base a eso puedan tener un proyecto exitoso. Es todo lo que puedo darles. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizás hubiera tiempo para un par de preguntas. Gracias por tu presentación, muy buena, interesante. Dos comentarios respecto a lo que decías de que el agua se quede en su lugar y no baje el nivel freático. Puedo comentar de que se está empezando a utilizar cada vez más la preinyección cementicia. Esta es una tecnología que viene de Escandinavia, en Noruega, que tienen ya muchos túneles bajo los fiordos. Eso se ha empleado aquí en Cheves, en la hidroeléctrica, se empleó en el túnel Oriente, en Colombia, y ahí se combina preinyecciones con cemento y microcementos. Eso permite además mejorar la calidad de la roca, además de dejar el agua donde está. Y respecto al tapón, puedo comentar de que entre Chile y Argentina ya existe un túnel binacional, pero que era para un proyecto minero, Pascualama. Se hizo una tremenda inversión al lado argentino. La idea era transportar el mineral primero de Chile, donde estaba la mina, hacia la planta, y después de vuelta a Chile al puerto, pero por temas medioambientales ese proyecto no se hizo. El túnel quedó, pero hubo que taponearlo, y ahí junto con el tapón de hormigón se hizo una inyección con resina poliuretánica. Se hizo una pantalla, un abanico, y ahí también no había problemas de aguas contaminadas. Así que es una buena referencia. Gracias. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, hemos aprovechado la experiencia que es fuerte, es la realización de túneles. ¿Y alguna pregunta adicional? De antemano, gracias por la respuesta. La pregunta es, usted hablaba sobre los ensayos para determinar la permeabilidad o conductividad hidráulica en diferentes tipos de materiales, ¿cierto? Sean suelos o rocas, bullón, refrán, principalmente. Pero este tipo de ensayos resultan ser caros. Entonces, como alternativa, usted coloca un mapeo geológico, geotécnico del grado de fracturamiento del macizo para determinar en forma aproximada, ¿no?, la permeabilidad, teniendo en consideración la abertura de las fracturas. Pero ¿será tan fácil conseguir el promedio de la abertura de las fracturas? Gracias, doctor. Bien, más bien gracias por su pregunta, porque creo que sirve para aclarar un poco más. Lo que quise decir es que no reemplaza estos estudios o inventarios de fracturas abiertas o cerradas, no reemplaza estos estudios de permeabilidad. Porque estudios de permeabilidad, estos de acá, es en perforación para ver dentro del subsuelo qué permeabilidad tiene. Pero esto de las fracturas abiertas también sirve para poder complementarlo, tanto en interior como en superficie. Podemos hacer los mapeos y eso no se puede extrapolar al interior. Más bien eso hay que aclarar que siempre es necesario hacer ese cálculo de aperturas, de cuántas junturas hay en un metro, por ejemplo, que les mencionaba, para tener esa tabla, esta relación, en las perforaciones y en superficie, porque en superficie normalmente se tienen materiales meteorizados, que están fracturados por naturaleza. Entonces en profundidad pueden ser que tengan menos permeabilidad. Entonces lo usual es que en superficie y hasta una profundidad de 60, 70 metros usualmente la permeabilidad es mayor. Sin embargo, mayor profundidad va a ser más macizo, más cerrado. Pero esa cualidad de la roca tenemos que saber justamente con estas pruebas de permeabilidad, que pueden ser el bullón o el fran, depende de qué tipo de fracturamiento sea. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a hacerle más preguntas a la hora del coffee break. Mi colega Gloria le va a hacer entrega de un presente de la Sociedad Geológica. Felicitaciones.
A continuación tendremos la presentación del ingeniero Miguel de la Torre, gerente general del grupo GeoService.